Concepto de clases. Nos dice, explora el concepto de clase y crea un ejemplo que implemente un inicializador, atributos y una función que los imprima teniendo en cuenta las posibilidades de tu lenguaje. Os pedía que buscarais información sobre qué es una clase. En cualquier lenguaje orientado a objetos, que son la gran mayoría, el concepto de clase es un pilar, básicamente. ¿Qué significa esto? Los objetos son entidades con unas características. Y ya hemos visto algunas estructuras que hay en el lenguaje de programación, algunas funciones. Bueno, ya hemos visto cosillas que podemos utilizar en los lenguajes de programación, pero ¿qué pasaría si ahora nosotros quisiéramos empezar a crear nuestra propia lógica, nuestras propias entidades, nuestros propios objetos? Pues sobre esto es sobre lo que se construye toda la programación orientada a objetos. Y vamos a ver qué nos pedía el ejercicio, a ver el concepto de clase esto, qué tan complejo es. Decía, explora el concepto de clase y crea un ejemplo que implemente un inicializador, atributos y una función que los imprima, teniendo en cuenta las posibilidades de tu lenguaje. Una vez implementada, créala, establece sus parámetros, modifícalos, imprímelos utilizando la función. Vale, el concepto de clase, tenéis que ver un poco cómo funciona en cada lenguaje, pero básicamente en Python quiero crear una clase, quiero crear mi propio objeto, un objeto que voy a modelar yo con mis parámetros, con mis funciones, con esas cosas que digo, ¿vale? Algo que yo quiero acabar extrayendo, una clase, un objeto. Hasta ahora lo que hacíamos era utilizar clases, mecanismos, objetos que ya existían dentro del lenguaje, pero ahora imagínate que yo quiero hacer algo que no existe en el lenguaje. Imagínate que yo ahora lo que quisiera era definir un programador. Necesito un objeto programador. Pues bueno, el objeto programador no existe en el lenguaje, pero como tenemos la posibilidad de crear clases, tengo la posibilidad de modelar a mi gusto esta entidad. ¿Cómo creamos una clase? Habitualmente con la palabra reservada class. Todo depende un poco de los lenguajes, pero ya digo, la explicación es bastante genérica. Y a diferencia de en Python, que todo lo escribimos en minúsculas, en snake case, separado por guión bajo, el nombre de las clases sí que va en upper camel case. Es decir, la primera palabra de cada frase tiene que ir, o si son palabras compuestas o lo que sea, es decir, el nombre, cada palabra tiene que ir la primera en mayúscula. En este caso, que le voy a dar a esta entidad el nombre programmer. Voy a hacer una clase llamado programador, ¿ok? Entonces ya tengo la entidad. Y ahora la entidad yo la podría definir como a mí me diese la gana. Imagínate que yo ahora lo que quiero es, vale, quiero modelar un objeto que sea un programador. Y este programador, pues ¿qué podría tener un programador? Un nombre y una edad. Imaginemos, un nombre y una edad y un lenguaje. Imagínate. Pues para eso es el siguiente concepto que quiero introduciros, que es lo que veis aquí, la parte del inicializador, ¿ok? Así que yo puedo venir por aquí y escribir init. ¿Qué sería init? Init es una función. Entonces yo ahora podría crear una función de inicialización, que veis que lo que recibe es self, es decir, el objeto mismo. Pero aparte de self, aparte del objeto, lo que puede definir es diferentes parámetros. Si yo quisiera que un programador tuviera un nombre, simplemente se los paso como parámetros separados con comas, como si fuera una función. De hecho, esto es una función, pero es una función reservada, propia del sistema, ¿ok? Así que, sin más, lo único que tenemos que hacer es name, que yo le quiero pasar, el age y el language, por ejemplo. Y esta sería la manera de decir, yo ahora ya tengo un objeto que va a poder tener estos tres valores. En concreto, si lo quisiéramos definir un poco más, sería tan fácil como decirle, mira, mi objeto en realidad, el nombre va a ser un string, el age va a ser un int y el lenguaje que sea una lista. Y le digo, pues va a ser una lista. Aquí dice, retorna none, porque de momento no retorna nada. Pero, ¿para qué nos va a servir el inicializador? El inicializador es lo que define los valores iniciales de nuestra clase, de nuestro objeto. Y lo que hay que hacer siempre es acabar asignándolos. Esto lo tenemos que hacer de forma obligatoria. Es decir, yo ahora le voy a pasar un parámetro que es name, age y languages, pero tengo que acabar como almacenándolos en la clase. Es decir, dentro de self le tengo que decir, vale, ¿y dónde quieres guardar, por ejemplo, el age? Imagínate, edad. Y le digo que en edad voy a acabar almacenando age. Habitualmente también, como buena práctica, se le suele dar el mismo nombre. ¿Pero qué pasa? Esto es una función. Aquí podríamos hacer operaciones. Aquí podríamos acabar haciendo extras, ¿vale? Simplemente yo me voy a guardar esto. Entonces yo ya tendría el inicializador, ¿ok? ¿Y qué me dice? Aparte, el ejercicio me decía, mira, tienes que crear una función con un inicializador, atributos y una función que los imprima. Mi objeto programmer va a ser inteligente porque por una parte va a tener los parámetros que a mí me da la gana, que cuadran con la lógica que yo quiero montar, y también me dice que va a tener la capacidad de imprimirlo. Entonces voy a crear una función que, por ejemplo, le voy a llamar print, sin más. Las funciones de una clase tienen que acabar recibiéndose a sí mismo, ¿vale? Para poder interactuar precisamente con estos parámetros que ahora ya son propiedades de clase. Y sin más, esta función va a imprimir. ¿Qué puedo imprimir? Puedo ponerle nombre y aquí el name. Digo, ¿sería el name? Uy,
no sabe lo que es el name. ¿Por qué no sabe qué es el name? Porque tengo que acceder a él a través de self. Nombre, edad, self-age. Y lo último, lenguajes. Y aquí los lenguajes, sin más, pues la lista. Languages, self, languages. Con esto sería suficiente. Y ahora, ¿cómo interactúo yo con este programador? Pues imagínate que ya existe este objeto, que ya existe la clase programador. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Tendría que instanciar la clase. Recordáis que nosotros creamos una variable, por ejemplo, myProgrammer, y yo ahora podría acceder a un objeto que es programmer. Lo veis por aquí. Y yo puedo instanciarlo, el nombre de la clase, y abro y cierro los paréntesis para instanciarlo, para crear ese objeto. Pero, ¿qué pasaría? Este programmer, ¿veis lo que dice aquí? Dice, no. Tú no puedes instanciarlo si no le dices que necesita un nombre, una edad y unos lenguajes. Entonces yo vendría por aquí y diría, ok, perdona, este es Bryce, su edad es 36 años y los lenguajes decía que le pasáramos una lista. Pues le digo Python, Kotlin y Swift. Y aquí me da igual lo que esté haciendo dentro. Fijáis, yo ya tengo un objeto inteligente. Este objeto podría acabar haciendo la lógica que a nosotros nos diera la gana, que esto lo veremos en la parte más avanzada. Pero, ¿qué significa? Que yo ahora, por ejemplo, puedo venir al programador, al que yo he creado, y dentro de programador, ¿qué acabaré teniendo? Ostras, si también tengo una función que es print, ¿qué pasará en este caso? Si yo ejecuto este código, vais a ver lo siguiente. Nombre Bryce, edad 36, lenguajes, Ya tenemos ese objeto inteligente, ya hemos creado algo a nuestra medida. Yo he creado este programador con los datos que teóricamente me pedía él y después con este print he llamado a una función y esta función ha hecho lo que a mí me ha dado la gana. Pues imaginaos cómo podemos empezar a definir mecanismos o parámetros dentro de esto, ¿ok? Imagínate, yo aquí solo lleva el nombre, pero ¿y si quisiera, por ejemplo, que el apellido pues fuera opcional o poderlo cambiar o no sé qué? Yo podría venirme aquí y decir, ¿y si creo un apellido? Surname. Y el surname este que sea un string. Digo, vale, voy ahora a imprimir todo, nombre, edad, lenguajes y podría imprimir aquí también apellidos. Y dentro de self tendré, mira, si lo creo fuera, claro, inicialmente no me lo va a requerir, pero lo voy a poder setear cuando quiera, ¿vale? ¿Cómo le podría establecer el apellido que no se me pide al principio? Yo accedo a mi programador, accedo a surname y aquí le digo Moure. Y ahora voy a volver a llamar a print. Fíjate, ¿qué me dice? ¡Ostras! Que no tiene el atributo. ¿Por qué no tiene el atributo? ¿Vale? Esto es muy importante. Tenéis que tener muy en cuenta cómo funciona esto. Y tenéis que tener en cuenta cómo funcionan vuestros lenguajes para que yo ahora llegue por aquí y diga, hey, dice, ostras, que me dice que no tengo este surname. Ostras, ¿y qué podemos pensar? ¿Será porque no existe? ¿Será porque no lo he inicializado? Fijaos, ¿ahora qué pasa? Dice, inicialmente, mi atributo, claro, oye, darle algún valor. Incluso le podrías dar un valor non por aquí y decir, mira, según el lenguaje, esto dependerá todo de las características del lenguaje, es posible que ya que este parámetro en realidad no está dentro del inicializador, esta propiedad, pues yo la voy a meter a non, por ejemplo. Podría ser vacío, podría ser lo que quisiera. En este caso, claro, en el momento que intentamos acceder a ella para que de verdad acceda a algo. Pero ya veis cómo inicialmente apellidos non y después acaba teniendo el apellido Moure. Otra cosa que nos decía esta primera parte del ejercicio, decía, implementa la clase, ya lo hemos hecho. Créala, la hemos inicializado. Establece sus parámetros, perfecto. Modifícalos. Ostras, ¿qué significa? Que yo ahora también podría ir a mi programador y ahora voy a pensar, por ejemplo, que he cumplido años. Así que voy a acceder a age y le voy a decir que ahora tengo 37 años. Veis que puedo modificar mi objeto. Y ahora, por supuesto, si volviera otra vez aquí y volviera a hacer un print, pues inicialmente me diría que tengo 36 años, pero cuando se los actualizo ya tendría 37. Ya veis, este es el concepto más simple de clase, de objeto que tenemos en la gran mayoría de lenguajes. Este concepto inicialmente es así de simple. ¿Qué pasa? Que las clases nos permiten hacer muchísimas cosas. Las clases podemos hacer infinidad de cosas más que lo que yo os he enseñado, pero bueno, se trata un poco de, yo creo, ver un poco cómo funciona al principio, tener un mecanismo que nos sea especialmente complejo, pero que os sirva para ver la potencia de ahora, decir, ostras, es que ahora ya puedo empezar a pensar las cosas a nivel de clase. Sería muchísimo más fácil a nivel inteligible y a la hora de empezar a trabajar con nuestro programa, pues trabajar con objetos que nosotros sabemos lo que hacen y que hemos creado a nuestra medida. Eso es lo que significa programar. Si no veíais claro esta parte, os ponía la parte de dificultad extra. Así que voy a venir por aquí y vamos a hacer la parte extra.
Dificultad extra. Implementa dos clases que representen las estructuras de pila y cola, estudiadas en el ejercicio número 7 de la ruta de estudio. Deben poder inicializarse y disponer de las operaciones de añadir, eliminar y retornar el número de elementos e imprimir todo su contenido. Es decir, tenemos que ahora representar los mecanismos de pila y de cola, pero con clases, para que acabemos viendo cómo ahora con clases sí que vamos a ser capaces de externalizar el comportamiento y de que yo ahora puedo utilizar una pila o una cola y que la magia se haga por dentro y yo lo utilice directamente. Así que vamos a venir por aquí y vamos a crear primero la pila, un stack. Entonces me voy a crear una clase que se llama stack y vamos a intentar darle el mecanismo que nosotros hemos estudiado como stack. Vamos a crearle un inicializador, eso es lo primero. Y en el inicializador, ¿qué haríamos? Vale, ¿en qué tipo de estructura decíamos que se basaba la pila? Decíamos, claro, yo con una lista, decíamos con un array, con una lista, puedo ser capaz de montar una pila, con la lógica que veíamos en el ejercicio anterior. Así que yo voy a utilizar mi inicializador y no le voy a pasar nada para que el inicializador de lo único que se encargue es de crear una lista vacía, stack. ¿Qué operaciones tiene la pila? Pues tiene la operación de apilar y de desapilar, que habitualmente se le llama push y pop. ¿Qué cosas tiene que hacer nuestra pila? Nuestra pila tiene que apilar, push. Nuestra pila tiene que desapilar, pop. ¿Qué más cosas nos pedía el ejercicio? Nos decía, aparte de poder añadir y eliminar, que es el push y el pop, tiene que retornar el número de elementos e imprimir todo su contenido. Así que puedo tener otra función que sea count. Y por último, decía imprimir el número de elementos. Pues sin más le voy a llamar print. Estas serían las 4 operaciones que tiene mi pila. ¿Qué va a recibir? Pues en principio no va a recibir nada porque seguramente tengo que trabajar internamente con la pila que yo he creado en formato lista. Así que vamos a venir por aquí, que decíamos que todas las funciones deben recibirse a ellas mismas, a self, a la clase, para poder interactuar con el contenido de la clase. Así que, sin más, voy a venir por aquí. Esto ya lo habíamos creado, más o menos, en la lección anterior, pero ahora lo estamos abstrayendo. Estamos abstrayendo todo el comportamiento ese que parecía un poquito random, un poquito errático y que íbamos haciendo según programábamos. Ahora lo que estamos haciendo es que nos lo va a hacer mágicamente una clase que nosotros ya le hemos llamado stack. Vamos a hacer las partes fáciles. Si yo tengo que acabar retornando la cuenta, ¿qué tendría que poner por aquí? Pues, sin más, voy a retornar la longitud len, ¿de qué? Del stack. Self stack de la lista. Si yo tengo una función que sirve para contar, sin más retorno la longitud de la lista. Inicialmente, ¿qué nos va a decir? 0, ¿ok? Vamos a pensar ahora la operación de push. ¿Cómo haría para añadir elementos? Claro, si quiero añadir elementos, le tendré que pasar un elemento. Ítem. Lo que yo le quiero añadir a la pila. Yo lo voy a hacer de manera, digamos, un poco abierta. No le voy a decir que le voy a pasar un string. Depende de si el lenguaje que estés utilizando es fuertemente tipado o débilmente tipado, como es Python. No tengo por qué decirle qué tipo de dato le estoy pasando. Voy a hacer una implementación totalmente abierta. Voy a hacer que se le pase un ítem. Ese ítem podrá ser un entero, podrá ser un string, podrá ser la clase programador, yo qué sé, lo que podría acabar guardando aquí. ¿Y cómo era el mecanismo de apilar? Nosotros decíamos, vale, apilamos añadiendo el elemento a la lista. ¿Cuál era la lista? El stack. ¿Cómo añadimos elementos a la lista? Con append. Así que simplemente le hago un append y le paso el ítem. Ya está. Ya tendríamos de manera mágica la operación de push. ¿Qué hace push? ¿A quién le importa? Que lo haga la clase, que para algo no está extrayendo el comportamiento. Si la lógica de la pila es añadirlo de primero, de último, en el medio, no es mi problema. Yo sé cómo funciona una pila, que se encargue la clase de hacer la lógica. Por otro lado, tendríamos que desapilar. ¿Cómo desapilábamos? Decíamos que en las pilas o en las listas, en realidad nosotros por defecto en Python ya tenemos una operación que es pop. Entonces, si yo hago pop de la lista, ya se va a encargar de funcionar como un stack, como una pila. Dijimos que el stack era lo que nosotros llamábamos LIFO. Tenía el protocolo LIFO. LIFO, last in first out. Es decir, el último que entra es el primero que sale. Apilábamos y os ponía el ejemplo. Tenemos una mesa, empezamos a tirar libros encima de la mesa. Pues oye, si he hecho el libro A, el libro B y el libro C, last in, ¿cuál es el último que entró encima de la pila? El C, first out. El C, el último que ha entrado, es el primero que sale. Así funciona una pila. Y lo que hace desapilar es eliminar el elemento y lo retorna. Así que retornamos el pop, lo va a eliminar. Pero aquí también podríamos hacer una cosa, ¿vale? Y si la lista es vacía, esto iba a petar. Así que vamos a hacerle un if para controlar que la lista por lo menos tenga elementos. Si la lista self stack es igual a 0, yo aquí lo que hago es return, pues por ejemplo, de none. Le digo, mira, es que no tengo ningún elemento. Podríamos implementarlo aquí. Pero si ya tengo una operación que cuenta, mira, esta operación cuenta. Es exactamente el mismo código aquí que aquí. ¿Y si ya llamo
a self count. Si yo hiciera esto me acabaría retornando el contador. ¿Veis cómo empezamos a reaprovechar código? Ya hace una lógica, pues bueno, un poquito más inteligente. Y ya lo último que faltaría sería imprimir. ¿Cómo imprimo? Pues vamos a hacerle un for a todos los elementos y los imprimimos, sin más. For item in self stack y vamos a imprimir. Voy a hacer print de cada uno de los elementos. A ver si esto está bien o está mal. Fijaos, esta lógica define un stack. Que yo ahora quiero usar mi stack. Voy a crear una variable que se llame myStack. ¿Cómo hacemos? Ya vimos el funcionamiento de clases. Ahora yo tengo una clase que es stack. ¿Cómo la instancio? Así, ya está. Yo ahora ya tendría un stack creado. Sin necesidad de pensar que yo estoy inicializando una lista, no sé qué. Yo quiero una lista, una pila y ya está. Accedo a mi stack. ¿Que quiero añadir elementos? Para pilar hacemos push. Vale, ahora quiero contar todos los elementos. Hago un count, ¿ok? Pero claro, ¿este count qué hace? Retorna. El count retorna cuántos elementos hay. Así que voy a hacerle un print para poder ver cuánto vale ese count. Una vez ya he contado, ¿por qué no los imprimo? Pues accedo a mi stack y llamo a su operación que se llama print. Y vamos a ver qué pasa. Lanzo mi código. A ver qué hace mi stack. Ah, mira, después de apilarlos, me dice que tengo 3. Es correcto, ¿verdad? Yo no llegué a hacer pop en ningún momento. Y cuando le pido que me lo imprima, me imprime A, B y C. ¿Hay algún error aquí? ¿Cómo es la pila? ¿Cómo accedemos a la pila? Last in, first out. Es decir, la pila muy bien. Apilamos primero el elemento A, el elemento B y el elemento C. Pero ahora pensar en libros, uno encima de otro. ¿Cómo recorreríamos esa pila? No recorreríamos A, B y C. Recorreríamos C, B, A. Tendríamos que ver primero lo último que hemos apilado, después ver qué hay debajo y después ver qué hay debajo. Con lo cual, nuestra operación de print es incorrecta. Para ello, sería bastante fácil corregirlo. Por ejemplo, tenemos una operación en Python que es reverse, que se lo podemos aplicar, por ejemplo, también a una lista y nos va a cambiar el orden de los elementos. Simplemente en tiempo de ejecución para poder hacer un for de manera inversa. Esto, si ahora yo vuelvo a lanzar, vemos que lo que tenemos aquí ahora ya es CBA, ya lo está imprimiendo bien, ya tiene sentido, ¿ok? ¿Y qué nos falta? Por aquí probar. ¿Y si yo desapilo? Voy a myStack y hago pop. Si yo ahora volviera a hacer el count, ¿qué significaría? Significaría que después de hacer el pop, el count ya me dice que tengo 2 elementos. ¿Y si sigo haciendo pops? Voy a hacer muchos pops. ¿Esto va a hacer que pete el programa? No peta. Y si después de hacer un montón de pops hago un count, ¿qué me va a acabar retornando? 0. Él para en 0. Él va a desapilar mientras pueda. Cuando no puede seguir desapilando, le da igual, va a retornar none. ¿Cómo podríamos verlo esto fácil? Vamos a acabar imprimiendo el resultado del desapile, porque esto va dentro de la lógica de la pila. Elimina el elemento, pero te lo devuelve para que veas que estás desapilando. Vamos a verlo ahora aquí. Veis que desapila la B, desapila la A y después empieza a desapilar none porque ya ha desapilado todo, porque tiene 0 elementos. ¿Ok? Entonces, aquí habéis visto cómo una lógica la hemos abstraído todo dentro de la clase stack. Y igual que teníamos la posibilidad de montar un stack, ¿qué otra estructura vimos en la 7? Pues vimos una estructura que en realidad, en vez de ser LIFO, era FIFO, first in, first out, que es la estructura que se conoce como cola. Entonces voy a crear la implementación de una cola. Vamos a pensar qué operaciones tenía la cola. Ahora ya hemos hecho la pila. Esto va a ser muy fácil, ¿no? Va a tener un inicializador. ¿Cómo montábamos la cola en la lección anterior? Pues igual, le decíamos que la podíamos basar en una lista. Entonces, aquí tengo mi lista, ¿vale? Inicialmente, la cola va a ser una lista. ¿Qué operaciones tenemos en una cola? Claro, pensar la pila, lo de los libros, pero la cola del cine, os decía yo. FIFO, ¿qué significa? First in, first out. Si tú empiezas a llegar a la cola del cine, te empiezas a poner para comprar el billete, lo que sea, el primero que ha llegado es el primero que va a ser atendido, ¿ok? Entonces, tenemos que variar ligeramente el funcionamiento. ¿Qué operaciones tenemos en una cola? Igual que teníamos el push y el pop en la pila, tendremos la operación que se llama encolar, ¿no? En queue. Tendremos la operación, ya le voy poniendo el self aquí, tendremos una operación que sea desencolar, es decir, tenemos la opción de meterle elementos, pero también de quitarlos. Entonces, de queue, por aquí. Y tenemos también las operaciones que os dije que también tenéis que crearlo exactamente igual. Os decía que también tenéis que poder contar elementos e imprimirlos. Así que me voy a copiar ya esta función. Pero en este caso accederemos, en vez del stack, vamos a acceder a la queue. ¿Cómo es la operación de encolar? Pues la operación de encolar decíamos que no, encolábamos en la lista y ya está, sin más. Porque lo importante es después cómo manejamos a la hora de quitar elementos, no a la hora de meterlos. Podemos guardarlos en la lista sin ningún problema. Así que, venga, voy a meterle el elemento. Voy a acceder a la queue, le voy a hacer el append, tengo que acabar pasando el elemento, ítem, ya está. Esta es la implementación que teníamos en la clase anterior. Y si quiero desencolar, ¿qué tendremos que hacer? Lo podré hacer con el pop directamente
directamente voy a acceder a la cola y voy a hacer el pop, pero el pop, ¿qué acaba eliminando? El pop elimina el último elemento que ha entrado, pero nosotros queremos eliminar el primer elemento. Es decir, esa primera persona que está en la cola, que va a ser la primera en ser atendida. Entonces le tenemos que decir que haz pop, pero haz pop del primer elemento, ¿vale? Entonces esta es la forma de desencolar, haciendo pop del primer elemento. Y este control se lo podríamos hacer igual. Le podríamos decir, vale, pero tú desencola elementos mientras existan. Si la lista vale 0, en realidad retorna none porque no eres capaz de desencolar nada. Y ahora vamos a hacer nuestra implementación. Voy ahora a crear myQueue. Tenemos una cola, aquí está. Vamos a inicializarla. Vamos a empezar a meter elementos en la cola. Podemos intentar reproducir exactamente lo mismo para que veamos si esto tiene sentido o no. Voy a venir por aquí, voy a acceder a myQueue y ya sabéis, en vez de push, hago en queue. Aquí, ¿vale? Tengo los elementos A, B y C en la cola. ¿Tendré A, B y C? Bueno, en principio me dice que tengo 3 elementos, con lo cual tiene pinta de que la cola está bien. ¿Y si yo ahora, igual que hicimos aquí, hiciera un print? A ver cómo los imprime. Vengo por aquí, hago un print. Tenemos 3 elementos e imprime C, B, A. ¿Qué pasa ahora aquí? Justo lo contrario que el caso anterior. Ahora no necesitamos el reverse, porque ahora sí que queremos imprimir, sí que queremos recorrer en el orden de entrada de los elementos. Primero entró el elemento A, el primero que yo quiero ver a la hora de imprimir es el A, después el B, después el C. Tenemos la cola en el orden que tiene que ser consumida. Por eso, si ahora yo me viniera aquí a myQueue, hiciera el qué, el de queue. ¿Qué pasaría en el de queue? Ahora aquí es donde va a quitar un elemento. Igual que hacíamos antes, igual que nosotros le decía, mira, una vez hayas quitado el elemento, vamos a volver a imprimir la longitud. ¿Qué significaría esto? Que una vez hay 3 elementos, se hace el de queue de uno de ellos, pasamos a tener 2. Pero tenemos los correctos. Vamos a hacerle lo mismo aquí. Voy a empezar a desencolar cada uno de los elementos, pero de manera así un poco infinita. Voy a myStack, ahora es myQueue, y vamos a hacerle un dequeue aquí masivo. A ver qué va imprimiendo según desencola. Teníamos 2 elementos, desencola la B, desencola la C y después empieza a desencolar none porque no tiene, porque ya vale 0. ¿Veis? Ya tenemos la implementación, ahora sí, ya real, ya en forma de clase, ya de manera que no nos tengamos que liar como el otro día y para poder utilizar como nosotros querramos, con la lógica propia de pilas y de colas. Pues esto es lo que una clase nos resuelve, el cómo empaquetamos lógica asociada a un elemento, sin más.